Mi abuelo sabía lo que pasó en el incidente del Paso Dyatlov. Traduje su diario y decía cosas aterradoras. Ojalá que Dios nos ayude. Ellos todavía están ahí fuera. Esas fueron las últimas palabras del diario de mi abuelo, que fue encontrado abierto en la mesa en la que se disparó en el año 2019. Yo fui quien encontró su cuerpo, con un agujero en la cabeza hecho con su vieja pistola del ejército. Todavía puedo ver la escena hasta el día de hoy. La sangre goteando por los lados del escritorio. El olor metálico en el aire. No creo que me abandone nunca. Pero no es por eso que escribo esto. Después de haberme lamentado, esa frase empezó a llenarme de una curiosidad morbosa. Todavía están ahí fuera. Pero, ¿quién o qué estaba allí afuera? Mi abuelo siempre había sido un hombre reservado, y que hablaba poco de su pasado. Había servido en el ejército de la Unión Soviética en su juventud, y siempre supuse que guardaba silencio al respecto, por el sentimiento de culpa que le producía haber formado parte de uno de los regímenes más crueles de la historia del mundo. Después de traducir y leer su diario, lo sé mejor. Eso es lo que estoy aquí para contarles. Sé lo que mantuvo en silencio y por qué se quitó la vida en 2019. Todo está en el diario que llevó durante su tiempo en el ejército. Los primeros meses de los que habla son triviales. En su mayoría detallan su entrenamiento y su primer despliegue. Lo que queda claro en estos pasajes es que era un hombre patriota que no tenía problemas para seguir órdenes. Un soldado que mantenía la boca cerrada y la cabeza gacha. Eso es probablemente lo que lo llevó a donde terminó. 6 meses después de su entrenamiento, lo transfirieron a una base en los Montes Urales, de la que nunca había oído hablar. Y ahí es donde las cosas empiezan a ponerse extrañas. Esta es su historia. 2 de septiembre de 1958. Este lugar no se parece a ninguna base en la que haya estado antes. Está excavado en la ladera de las montañas, casi totalmente oculto y prácticamente indetectable desde el exterior. No se nos permite ninguna comunicación con el resto del mundo. La base está construida en 5 niveles descendentes que descienden hasta las raíces de la montaña. A cada nivel se accede por un único túnel, con esclusas de aire y estaciones de seguridad que los conectan. Sin autorización, no se puede abandonar el nivel en el que se encuentra actualmente. Nuestro comandante es un hombre duro llamado Sergei Yajontov. Habla poco y es implacable a la hora de disciplinar a sus soldados. Solo lo he visto una vez, a mi llegada aquí. Nos dio las órdenes permanentes, que debemos obedecer en todo momento. Estas órdenes son las que me hacen reflexionar sobre toda esta situación. Parecen ridículas, pero ya han castigado a varios hombres por no haberlas tenido en cuenta. Si algún miembro del personal actúa desorientado o lo sigue a una parte apartada de la base, haga sonar la alarma de inmediato. Está autorizado a usar fuerza letal si no desisten. Si te encuentras en un lugar al que no recuerdas haber entrado, haz sonar la alarma inmediatamente y túmbate boca abajo en el suelo con las manos en la cabeza. Pero el orden más extraño es el último. Si está en el nivel 5 y los gritos cesan, haga sonar la alarma de inmediato. Está autorizado a usar fuerza letal hasta que lo releven. No sé qué pensar de esto. Deseo servir a mi país, pero estas órdenes me llenan de un extraño temor que nunca antes había sentido. 5 de septiembre de 1958. Hoy me hice amigo de otro soldado que está destinado aquí. Se llama Yuri Ivanovich. Es un soldado raso como yo. Parece hablador y amistoso, un rasgo poco común entre los soldados destinados aquí, y se mostró dispuesto a hablar cuando le dije que era nuevo en la base. Estábamos discutiendo lo extraño del lugar y el secretismo que lo rodeaba, cuando reuní el coraje para preguntarle cuál era nuestro propósito allí. Yuri, empecé con cuidado. ¿Sabes algo sobre lo que se supone que es este lugar? ¿Qué es el nivel 5? ¿Y qué es ese grito que mencionan las órdenes? La sonrisa de Yuri se desvaneció. Se inclinó más cerca de mí. Será mejor que no preguntes por el nivel 5, Michael, dijo en voz baja. Nunca sale nada bueno de hablar de ese lugar. Mantén la cabeza agachada y tal vez tengas la suerte de no bajar nunca allí. Se me puso la piel de gallina.
Yuri solía ser un hombre bastante amable, pero ahora se lo tomaba muy en serio. ¿Pero qué es el nivel 5? ¿Alguna vez te han enviado allí? No, respondió. Gracias a Dios. Pero conozco a alguien que sí lo ha hecho. ¿Qué le pasó?, pregunté, dándome cuenta de que yo también estaba susurrando instintivamente. Regresó, pero nunca fue el mismo, respondió Yuri con tristeza. Ha cambiado. Desde entonces, incluso el hecho de que haya regresado no es algo común. Muchos soldados enviados al nivel 5 nunca regresan. ¿Alguna vez te contó lo que vio allí? Solo una cosa. 5 años, me dijo. Llevan 5 años gritando en las cuevas. Yuri no me dijo más y me dejó en mi puesto con más preguntas que respuestas. 11 de septiembre de 1958. Ayer nos enviaron a patrullar la zona que rodea la base. Las montañas circundantes son un páramo helado y me congelé a los pocos minutos de poner un pie afuera. Yuri estaba en nuestra unidad. Había recuperado su habitual actitud alegre desde nuestra conversación y parecía casi imperturbable ante el frío cortante. Nuestras órdenes eran sencillas. Si nos encontrábamos con alguien, debíamos asegurarnos de que no se acercara a la montaña. Debíamos permanecer ocultos en la medida de lo posible, pero si encontrábamos a algún excursionista que se dirigiera hacia nuestra base, estábamos autorizados a utilizar todas las medidas necesarias para disuadirlo. Esperaba que no llegara a ese punto. Solo nos cruzamos con un único grupo de viajeros y, afortunadamente, iban en una dirección que los alejaría de nuestra base. Nos marchamos poco después de asegurarnos de que no suponían una amenaza. Sea lo que estemos guardando aquí, es tan peligroso que incluso las vidas de ciudadanos soviéticos son un precio digno a pagar por mantenerlo en secreto. 14 de septiembre de 1958. Hoy Yuri me presentó al soldado que había estado en el nivel 5. Fue una completa casualidad que los tres estuviéramos destinados en el mismo puesto de guardia. Yuri, siempre hablador, no tardó en iniciar una conversación para que las horas pasaran más rápido. El soldado se llama Iván. Es un hombre delgado, con ojos nerviosos que se mueven de un lado a otro constantemente. Habla en un susurro ansioso. Yuri no mentía. Lo que sea que Iván vio en el nivel 5 lo cambió para siempre. Yuri no me dejó hablar con él sobre su estancia allí, pero yo ni siquiera quise hacerlo una vez que vi el estado mental del hombre. Sería cruel recordarle algo tan evidentemente traumático. Pero aún así, salí de la reunión más ansioso por este lugar que antes. Iván no dejaba de susurrar para sí mismo. Hablaba en voz baja, pero pude entender una frase con bastante claridad. 5 años, 5 años, 5 años. Ha estado dentro de ellos, en la oscuridad, durante 5 años. Los siguientes meses transcurren sin que ocurra nada interesante. Mi abuelo pasa la mayor parte del tiempo patrullando por los alrededores o haciendo guardia en diversas partes de la base. Nunca lo envían al nivel 5 y no pregunta más al respecto. La siguiente entrada interesante es a mediados de diciembre. 15 de diciembre de 1958. Nunca olvidaré este día. Estábamos de guardia, controlando al personal que pasaba del nivel 4 al nivel 3. Había sido un turno largo, 5 horas hasta el momento, y faltaban 3 más. Se acercaba la medianoche cuando las cosas empezaron a ir mal. Fue un momento de tranquilidad y el pasillo estaba vacío excepto por mí y Yuri cuando apareció el hombre. Era un investigador, no un soldado. Era calvo, llevaba un par de anteojos y tenía la cara redonda y roja. Estaba extrañamente encorvado, arrastraba los pies y miraba al suelo. Supuse que simplemente estaba cansado después de un largo turno. «Papeles, por favor, camarada», le pregunté cuando se acercó a mi puesto. Él me miró y yo retrocedí. Sus ojos estaban rojos e inyectados en sangre y se movían de un lado a otro, igual que los de Iván. Murmuró algo entre dientes y se dispuso a pasar a mi lado. Me interpuse en su camino. No me había dado ningún documento de identidad y no podía dejar que pasara. «Camarada, necesito ver su autorización antes de que pueda salir del nivel 4. El hombre volvió a mirar al suelo. Ahora que estaba más cerca de mí, pude ver que temblaba.
Murmuraba algo en voz baja. Me incliné para escucharlo. No pueden salir, no pueden salir. Los hemos dejado allí durante 5 años. 5 años. Retrocedí un poco y levanté mi arma. Yuri se dio cuenta de que algo andaba mal y apuntó con su arma a la cabeza del hombre. «Camarada», dijo en voz alta y despacio. «Por favor, denos su autorización». El hombre lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Has estado en el nivel 5, soldado?», preguntó con un susurro ronco. ¿Has oído gritar a los hombres atrapados? Necesito que te recuestes ahora mismo, dije, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. Ningún entrenamiento militar podría prepararme para que uno de los nuestros se comportara así. Yuri dio la vuelta y se colocó detrás del hombre. El investigador no pareció darse cuenta. Su atención estaba totalmente fijada en mí. Se tambaleó hacia adelante y yo apunté con mi arma con dedos inertes. «Nunca podrán salir», dijo con voz temblorosa. «Si hay hombres atrapados en el nivel 5, los sacaremos», dije, tratando de sonar tranquilizador y calmado incluso cuando mi corazón martilleaba en mi pecho. ¿Los hombres?», masculló el investigador. Luego se rió. Number. Los hombres están atrapados, pero no son ellos los que nunca podrán ser liberados. No están solos en las cuevas». Él me miró fijamente a los ojos. Son las cosas que hay dentro de ellos las que nunca pueden escapar. Se lanzó hacia adelante, intentando pasar corriendo a mi lado. Se oyó un disparo en el pasillo. El investigador cayó al suelo y empezó a sangrar por el pecho. El comandante Sergei Yajontov estaba detrás de Yuri, con una pistola humeante en la mano. Su rostro estaba desencajado por una furia apenas contenida. Me puse firme y Yuri me siguió rápidamente. «¿Cuál es su primera orden permanente, soldado?», preguntó, caminando frente a nosotros y mirándome. «Si algún miembro del personal parece desorientado o nos sigue, haga sonar la alarma, señor. Se nos permite usar fuerza letal si no cumple nuestras órdenes, señor». «¿Y este hombre cumplió, soldado?». «No lo hizo, señor». «Entonces, ¿por qué no hiciste sonar la alarma? ¿Por qué este hombre todavía estaba vivo cuando te encontré? Olvidas tus órdenes, y eso no se puede tolerar en esta base. Hay un castigo por desobedecer, soldado». Él sonrió cruelmente. «Ambos se presentarán en el nivel 5 mañana al mediodía». Se me heló la sangre. Yuri se acercó a Sergei. «Permiso para hablar, señor». «Otorgada». «La culpa es mía, señor. Le ordené al soldado Mikhail Sidorov que no disparara. Me he excedido en mi rango y he desobedecido las órdenes vigentes». Abrí la boca en estado de shock. Yuri estaba mintiendo. Estaba protegiendo mi piel bajo su propio riesgo. Me lanzó una rápida mirada y sacudió la cabeza casi imperceptiblemente. Cerré la boca. «Entonces, ¿la situación fue culpa tuya?», le preguntó Sergei lentamente. «Sí, señor. Entonces, mañana te presentarás en el nivel 5, tú solo. Ahora continúa con tu tarea. Un equipo de limpieza llegará en breve para deshacerse de este cuerpo». Dicho esto, se marchó. Me volví hacia Yuri cuando Sergei estuvo fuera del alcance auditivo. «¿Estás loco? Yo también tengo la culpa. No puedes asumir la culpa por esto. Sabes lo que Level 5 le hizo a Ivan y a ese investigador. No puedes». «Tranquilízate, Mitchell», me interrumpió Yuri. Me di cuenta de que intentaba mantener la calma y que lo conseguía con gran dificultad. «No hay razón para que los dos bajemos allí si podemos evitarlo. Estaré bien, no te preocupes. No puede ser tan malo como todos quieren hacerte creer». Él sonrió con ironía. «Además, así podré contarte lo que hay ahí abajo cuando regrese». El resto de nuestro turno de guardia se llevó a cabo en silencio. Luego, Yuri se fue a su litera para dormir un poco antes de tener que presentarse en el nivel 5. Pero no puedo dormir. No puedo dejar de pensar en lo que me puede estar esperando ahí abajo y en cómo podría volver mi amigo, si es que vuelve. 16 de diciembre de 1958. Yuri aún no ha regresado del nivel 5. Es casi medianoche y todavía no he visto ninguna señal de él. 17 de diciembre de 1958.
Aún no hay señales de Yuri. No puedo dormir. Me quedo despierto durante horas preguntándome si estará bien. 19 de diciembre de 1958. Yuri aún no ha vuelto. ¿Qué está pasando ahí abajo? 20 de diciembre de 1958. Hoy no pude soportarlo más. Cuando terminó mi guardia esta tarde, logré alcanzar al comandante Yahontov cuando se dirigía al cuartel de los oficiales. Permiso para hablar, señor. Mi voz estaba ronca por el temor que me producía esta conversación. Me miró con una especie de curiosidad apática en el rostro. Miró mi placa con el nombre. Concedido, soldado Sidorov. Señor, hace 5 días enviaron a mi amigo, el soldado Yuri Ivanovich, al nivel 5. Desde entonces no ha vuelto. Estoy preocupado por él. Sergei me miró a los ojos, con expresión indescifrable. ¿Y qué desea usted de mí, soldado? Quiero saber si Yuri está vivo, señor. Si está bien, dije. Tenía la boca seca y la garganta apretada mientras Sergei me miraba, con una ira demasiado familiar creciendo detrás de sus ojos. Usted sabe que discutir nuestro trabajo aquí no es recomendable, ¿verdad, soldado? Había llegado demasiado lejos como para echarme atrás. Solo podía seguir adelante. Sí, señor, lo soy. Entonces escúchame bien, Mikhail Sidorov. Que tu amigo esté vivo o no es asunto que no nos concierna ni a nosotros ni a nuestra misión aquí. Nuestro único trabajo es mantener seguro el nivel 5. Para eso estamos aquí, y con gusto enviaré a todos los hombres de esta base a la muerte, si eso significa que esa misión se lleva a cabo. La voz de Sergei se hacía cada vez más fuerte, hasta que empezó a gritar a todo pulmón y la saliva me voló a la cara. Sin darme cuenta, había tocado un tema que nunca debería haberle contado. Señor, yo... empecé a decir, intentando disculparme. Sergei no lo permitió. Lo que hay ahí abajo nunca podrá salir a la luz del día, ¿entiendes? Si tu amigo se pegó un tiro después de lo que escuchó allí, es un precio bajo a pagar. No lo olvides nunca. Después de eso, se dio la vuelta y se marchó furioso. Quizás he cometido un gran error hoy. 21 de diciembre de 1958. Si nunca vuelvo a escribir en este diario, quiero que sepas que me he suicidado o que he cambiado demasiado como para volver a escribir mis recuerdos. Esta mañana recibimos las órdenes del día, como siempre. Guardia, mantenimiento o patrulla. Eso es todo lo que he hecho aquí. Pero hoy no. El oficial leyó la lista y recitó los nombres y las funciones correspondientes a la primera parte del día. Yo siempre estaba al final de la lista y recién comencé a prestar atención hacia el final de su monólogo. Turgenev, guardia, nivel 4, 800. Kuznetsov, guardia, nivel 4, 800. Chernyshevsky, patrulla, 1000. De repente se detuvo, justo antes de pronunciar mi nombre. Sus ojos se tensaron mientras miraba la lista con los ojos entrecerrados, como si lo que allí leía le sorprendiera. Luego habló con voz entrecortada. Mikhail Sidorov, preséntate al nivel 5. Mi abuelo se suicidó en 2019. Traduje su diario y descubrí lo que nos ocultaba desde 1958. Esta es su historia. Si estás confundido, probablemente deberías empezar desde el principio. A la entrada del 21 de diciembre le siguen varias páginas en blanco. Esto es lo que sigue. Fecha desconocida, 1958. Si encuentras esto, por favor, sal de la montaña. Puede que no lo consigas, pero si lo haces, lleva este diario y llévaselo al mando del ejército, a la KGB, a cualquiera que esté dispuesto a escucharte. Necesitan saber lo que pasó aquí. Mi corazón se hundió cuando escuché la orden que me enviaba al nivel 5. Me tomó un segundo comprender realmente. La realidad lentamente se instaló en mi mente. Sergei. Tenía que ser él. Había recordado mi pregunta sobre el destino de Yuri y se había asegurado, ya sea por crueldad o por algún retorcido sentido de la justicia, de que yo compartiera el destino de mi amigo, fuera cual fuese. Pero ya no podía hacer nada. Salí inmediatamente hacia el nivel 5. El oficial que estaba de guardia en el túnel del nivel 4 miró mis órdenes impresas y sonrió con tristeza. Espera un momento en la habitación lateral, hijo.
Tengo que volver a comprobar todas las publicaciones de nivel 5 con el comando. Será un segundo. Hizo un gesto vago hacia una pequeña habitación lateral sin luz, antes de caminar hacia un teléfono en la pared y marcar un número. Caminé hacia la habitación lateral con resignación. La habitación estaba oscura, iluminada únicamente por una delgada franja de luz que provenía del pasillo exterior y llena de aire húmedo. Había otra persona esperando adentro, parada en silencio en la esquina. A medida que me acercaba, pude distinguir lentamente más rasgos. El hombre me resultaba familiar, incluso en la oscuridad. Parecía... ¿Yuri? ¿Eres tú?, pregunté incrédulo. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde has estado? ¿Michael?, preguntó Yuri. Miré a mi amigo, estupefacto. Había cambiado horriblemente en los pocos días que habíamos estado separados. Antes era un hombre sano y bien formado, con una sonrisa eterna en el rostro, pero ahora estaba pálido y ceñudo. Sus ojos estaban muertos y fríos. Sí, Yuri, soy yo. ¿Estás bien? ¿Te han dado de alta del nivel 5? ¿Has estado...? No dije ni una palabra más. Yuri se lanzó hacia adelante y se estrelló contra mí. Su antebrazo me aplastó el cuello contra la pared. Metió la cara justo delante. ¿A dónde vas, Michael?, susurró entre dientes. ¿Te han destinado al nivel 5? Sí. Sergei me envió aquí como castigo por preguntar por ti. Yuri maldijo en voz baja. Joder. Escúchame, Michael. No escuches los gritos. Hagas lo que hagas, no los escuches. Si no puedes soportarlo más, haz lo que tengas que hacer. Simplemente sal de ahí. Finge estar enfermo. Insulta al oficial y haz que te lleven al ala de la prisión. Lo que necesites, simplemente sal de ahí. Se oyó una tos en la puerta. El oficial se quedó allí, sin saber qué estaba pasando. Tiene autorización para el nivel 5, soldado Sidorov, empezó a decir con indecisión. Yuri se alejó de mí. Recuerda, Michael, recuerda lo que te dije. Luego salió de la habitación y desapareció de mi vista. ¿Todo bien, soldado?, preguntó el oficial. ¿Pasa algo? No, señor, respondí finalmente, mientras las crípticas advertencias de Yuri seguían dando vueltas en mi cabeza. Solo estaba hablando con mi amigo. Pasé junto a él y me dirigí a la gruesa puerta de hierro que me separaba del nivel 5. Se abrió lentamente, revelando la habitación que debía vigilar hasta que me relevaran, y los gritos me golpearon. No podía prestar atención a nada más que a ese sonido. Era omnipresente, una cacofonía de agonía, el sonido de varios hombres torturados más allá de los límites de la carne y los huesos. No era ajeno a los sonidos del dolor después de mi tiempo en el ejército, pero nada de esto podría compararse con esto. Mis ojos se dirigieron involuntariamente hacia la fuente del sonido. Provenía de la parte trasera de la enorme sala en la que había entrado. La pared era de roca sólida, tallada en la propia montaña. En su base se abría una pequeña abertura oscura, aparentemente la entrada de una cueva que quedó bloqueada después de varios metros por una pila de escombros y piedras. Un desprendimiento de rocas había sellado la cueva. La cabeza me daba vueltas y me apoyé en una pared para no caerme. No podía pensar, no podía concentrarme en nada más que en el eco de los sonidos de los hombres que sufrían un dolor horrible y eterno. Me estaba ahogando en un estanque oscuro dentro de mi mente, sin nada a lo que agarrarme. No escuches los gritos. Las palabras de Yuri me devolvieron a la realidad. Me armé de valor. Los gritos seguían ahí, corroyendo mi cordura, pero me opuse a ellos. No me dejaría vencer. Un hombre con bata de laboratorio pasó a mi lado y yo me interpuse en su camino. Era un hombre delgado, calvo y con barba de varios días en la barbilla. «Camarada, ¿qué es esa cosa?», le pregunté, señalando la entrada de la cueva. «¿A dónde conduce?». Me miró confundido. «¿No lo sabes? ¿Nadie te lo dijo?». «Esta es mi primera vez en el nivel 5. No sé nada sobre este lugar. Por favor, necesito saberlo». El investigador miró a su alrededor, como si quisiera comprobar que nadie nos estuviera observando. Luego se acercó a mí. Había un enorme sistema de cuevas debajo de esta montaña.
dijo en voz baja. La tribu local informaba de ruidos extraños que salían de allí, y, de vez en cuando, la gente desaparecía mientras se encontraban en la montaña. Así que enviamos una pequeña unidad de 5 personas para comprobar los túneles. ¿Qué les pasó? Solo uno de ellos logró salir. Lo encontraron 3 días después, vagando por las tierras baldías. No tenía remedio. Murmuraba para sí mismo sobre la oscuridad, la sangre y las cosas que había debajo de su piel. Cuando otra unidad fue a buscar a sus camaradas, llegaron hasta aquí y encontraron el derrumbe. Parece que el hombre hizo estallar una granada mientras escapaba y provocó un desprendimiento de rocas que selló el final de las cavernas. ¿Y los hombres que están dentro? Los hombres que están dentro llevan gritando desde que se encontró este lugar. No han guardado silencio ni un segundo en 5 años. El hombre se alejó de mí y se apresuró a irse, obviamente sin querer seguir hablando. Tragué nerviosamente. De repente tenía la boca seca y la garganta apretada. «Me alegro mucho de que haya podido unirse a nosotros hoy, soldado», dijo una voz a mi lado. Me di la vuelta y me encontré cara a cara con el comandante Sergei Yajontov. El hombre sonreía levemente, pero esa ira incesante todavía hervía en sus ojos. «Señor, sí, señor», saludé, apretando la mandíbula con frustración. «Espero órdenes, señor». Sergei sonrió. «Aquí los soldados no tienen mucho que hacer, soldado, excepto esperar y permanecer alerta. Harás guardia en ese puesto hasta que te releven». Señaló un pequeño nicho en una de las paredes de la habitación, apenas lo suficientemente grande para que un hombre pudiera estar de pie en él. «Señor, sí, señor», respondí apretando los dientes. Me dirigí a mi puesto y me puse firme. Los gritos seguían martillándome los oídos y desgarrando mi mente. No había palabras para describirlos, ni un alto, ni siquiera para que los que gritaban pudieran respirar. No había forma de que fueran tan fuertes a través de la roca que nos separaba de los hombres, si es que eran hombres. Pero de alguna manera lo eran, ahogando todo lo demás. Miré alrededor de la habitación para intentar distraerme con otra cosa. Era un pasillo enorme, de decenas de metros de largo y casi otros tantos de profundidad. Había muchos nichos similares al mío alrededor de las paredes, algunos ocupados por soldados de ojos muertos, muchos otros vacíos. El centro de la sala estaba lleno de escritorios y equipos sofisticados manejados por investigadores y científicos. Vi que casi todos llevaban protectores auditivos pesados, que ahogaban la cacofonía que los envolvía. Trabajaban con equipos electrónicos de aspecto complicado, cuyo propósito no podía siquiera imaginar. Justo enfrente de la entrada sellada de la cueva había un enorme cañón con ruedas. Estaba cargado y listo para disparar, apuntando directamente a la pila de escombros que nos separaba de lo que había allí dentro. Lo manejaban 5 soldados, con uniformes que no reconocí, todos con protección auditiva pesada. Éramos prescindibles, ellos no. A medida que mi interés por el entorno disminuía, los gritos volvieron, más fuertes que antes. No podía pensar en nada más que eso, y cuanto más escuchaba, más seguro estaba de que había algo más que humano debajo de ellos. Un tono que la garganta de ningún hombre podría jamás pronunciar. Fuera lo que fuese lo que había allí, no era del todo humano. El tiempo empezó a perder todo significado. ¿Cuánto tiempo estuve allí de pie? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Días? No lo sé. No había nada a lo que aferrarse, nada con lo que comparar el paso del tiempo, solo el llanto de los hombres atrapados. Recuperaba la conciencia, sin saber qué estaba pasando ni dónde estaba. Solo las paredes de mi puesto me mantenían en pie, ya que me apoyaba pesadamente en ellas. Cuando cerraba los ojos, aún podía ver esa terrible cueva y la barrera de roca que me separaba de lo que había allí. No sé cuánto tiempo estuve en guardia antes de que las palabras de Yuri perforaran el velo de mis pensamientos. Si ya no puedes soportarlo más, haz lo que tengas que hacer, simplemente sal de ahí. Deseaba servir a mi país. Con mucho gusto habría dado mi vida por ello. Pero esto era algo que no podía hacer. Tenía que salir de esa habitación antes de perder la cabeza. Lentamente, casi teatralmente, me desplomé y caí boca abajo en el suelo. Cerré los ojos y me quedé inerte. «Médico», swingó alguien, apenas audible por encima de los gritos.
El ruido sordo de las botas golpeó el suelo cuando varios hombres corrieron hacia mí y me empujaron boca arriba. Mantuve los ojos cerrados, fingiendo estar inconsciente. «Tenemos que llevarlo al ala médica», dijo una voz que no reconocí desde algún lugar por encima de mí. «Puede entrar en estado de shock. No todo el mundo puede soportar esto durante mucho tiempo». Sentí que unos brazos me agarraban y me levantaban. Me arrastraban hacia algún lugar. Esperaba que fuera hacia la salida del nivel 5. El movimiento se detuvo de repente. No, la voz era de Sergei Yajontov. Venía de delante, entre la salida y yo. Mierda. Señor, este hombre está inconsciente. Este lugar podría haber sido demasiado para él. Necesitamos llevarlo a un... No, camarada. Este hombre está aquí como medida disciplinaria y se quedará aquí hasta que despierte. Llévenlo a la celda y pónganlo en ella. Allí estará, a salvo hasta que despierte. Si quieren, envíen a un médico para que lo examine. Pero señor, él... Esa es una orden, soldado. Entendido, señor. Me arrastraban de nuevo, pero en una dirección diferente. El pánico se apoderó de mí. No solo permanecería en el nivel 5, sino que estaría atrapado en una celda de prisión, a merced del comandante Yajontov y su retorcido sentido de la justicia. Pero si me despertaba, podría darse cuenta de que solo estaba actuando. Si el servicio en el nivel 5 era su castigo por preguntar por Yuri, no quería saber cuál sería el precio por ello. Me tumbaron sobre una fría losa de piedra. Una puerta de hierro se cerró de golpe en algún lugar cercano. Luego se hizo el silencio, roto únicamente por el gemido del nivel 5. El tiempo empezó a pasar de nuevo. Los minutos se convirtieron en horas. Solo se oía el sonido del exterior. De repente, volví a la realidad. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que me había sacado de mi trance aterrador. Silencio. Silencio absoluto. Los gritos habían cesado. Hubo un segundo de nada mientras el mundo tomaba aire. Las bocinas y las sirenas sonaban fuera de la puerta de mi celda. El ruido de las botas resonaba por los pasillos mientras los soldados tomaban posiciones. Me levanté de un salto y corrí hacia la sólida puerta de metal de mi habitación, golpeándola con los puños. «Déjenme salir, malditos sean todos». No hubo respuesta. Alguien gritó en el nivel 5, el mismo chillido inhumano que había surgido antes desde dentro de la cueva, solo que ahora estaba más cerca, más inmediato. En la habitación de afuera, se oyó un disparo, luego otro, y luego toda una salva. El suelo tembló cuando el enorme cañón que había visto disparó una sola vez. Los gritos aumentaron de volumen a medida que más hombres se sumaban, pero nunca más de un puñado. Un grito se apagaba en un gorgoteo húmedo, solo para que otro tomara su lugar. Me alejé de la puerta y caí al suelo, con las manos apretadas sobre los oídos. Algo pesado golpeó la puerta y un charco rojo comenzó a extenderse debajo de ella. Se oyó un estruendo de acero en el exterior, el gemido agonizante de unas puertas pesadas que se arrancaban de su eje. Los gritos se fueron haciendo cada vez más distantes y se extendieron hacia arriba por toda la instalación, y el silencio cayó en el nivel 5. Estoy aquí desde entonces. No puedo abrir la puerta de la celda desde dentro. Por lo que sé, han pasado días. La sed y el hambre me atormentan, pero tengo que aguantar. Por si alguna vez me rescatan. Tengo que avisar a... alguien. Tengo que avisarles de lo que pasó en el nivel 5. 29 de diciembre de 1958. Estuve atrapado en mi celda durante 5 días. El hambre y el frío me hicieron mella. Hubiera muerto de deshidratación, pero en un rincón de mi habitación había un pequeño y sucio retrete. Al cabo de un día, la sed pudo más que la repugnancia y bebí de él con avidez. El agua solo me duró 2 días, y la sed se sumó rápidamente a mi lista de torturadores. Las luces se apagaron después de varias horas, ya que lo que le había pasado a la base de arriba destruyó los generadores, hundiéndome en la oscuridad. Casi me sentí aliviado. No podía ver la mancha roja seca alrededor de la puerta. Estaba muerto de hambre y de frío, pero mi verdadero enemigo era mi propia mente. Todavía podía oír la carnicería que se estaba produciendo en el exterior, resonando en mi mente. Los gritos inhumanos, los disparos desesperados.
Los sonidos de toda una base militar, incapaz de detener lo que había salido de aquella cueva. Cuando oí el ruido en el pasillo, pensé que debía estar alucinando. Hacía días que no oía nada más que mi propia voz. Me di la vuelta en el suelo y lo ignoré, pero luego volvió a sonar. Pasos, lentos, cautelosos, que resonaban en el pasillo abandonado. Se estaban acercando, dirigiéndose directamente a mi celda. Me puse de pie de un salto, tambaleándome mientras la cabeza me daba vueltas. No había nada en mi celda que pudiera usar como arma. Desnudé los puños y me giré en la oscuridad hacia donde creía que estaba la puerta. Algo agarró la pesada barra de hierro que la cerraba y chirrió con fuerza al abrirla. La puerta se abrió de golpe. Una luz cegadora brilló en mis ojos. Me encogí hacia atrás. Mis ilusiones de presentar batalla se esfumaron en una oleada de terror. Me encogí hacia atrás, levantando los brazos para protegerme los ojos. «Michael, Michael, cálmate, soy yo». Era la voz de Yuri. La luz se inclinó hacia abajo y entrecerré los ojos para ver de dónde provenía. Yuri estaba de pie en la puerta de la celda, con una mano sujetando una linterna a batería y la otra sosteniendo una pistola. «¿Yuri? ¿Qué estás haciendo aquí?» Pensé que todos estaban muertos, dije arrastrando las palabras. «No todos. Lamento haber tardado tanto, Michelle. No sabía que estabas en la celda. Pensé que habías muerto como casi todos los demás. Sergei, el cabrón, nos dijo ayer que estabas encerrado cuando ocurrió». «Guau. Agua», murmuré, y los bordes de mi visión se oscurecieron. Caí sobre una rodilla. Yuri se acercó corriendo y sacó una cantimplora de su cinturón. «Toma, bebe, hay más arriba». Agarré la cantimplora, la abrí de un tirón y devoré el agua que contenía. Quise agradecerle a Yuri, hacerle 1000 preguntas, pero mi cuerpo no me lo permitió. La oscuridad me envolvió y sentí que caía. Eso fue hace 2 días. Cuando me desperté, me encontré en un comedor en el nivel 1. Los sobrevivientes de lo que sea que haya sucedido en el nivel 5, unos 50 soldados en total, se han escondido aquí. Tenemos fuego, comida y agua. Cuando me recuperé, inmediatamente le pregunté a Yuri sobre qué había pasado con la base. «Ni siquiera lo sabemos», respondió, con un destello de miedo en el rostro. En un momento, todo era normal. Al siguiente, la gente gritaba «Michael». Luego se desplomaban, con sangre en la boca, y alguien más comenzaba. Tratábamos de matar a quien fuera necesario, pero siempre saltaba a otra persona. «¿Qué? ¿Cómo es eso posible?» «No lo sé, Michael. No debería ser así. Y sin embargo, de los 500 hombres que hay en esta base, solo quedan 50 con vida ahora. Y solo sobrevivimos porque nos escondimos. Sea lo que sea que se llevó a esos hombres, parece que si no puede verte, estás a salvo. O al menos más a salvo. ¿Qué pasó cuando todos los que estaban a la vista estaban muertos?» Yuri suspiró. «Los últimos 4 hombres que se llevaron, ellos nunca dejaron de gritar. Corrieron hacia las tierras baldías de afuera. No los hemos visto desde entonces». Nos sentimos en silencio por un rato. «¿Qué le pasó a Sergei?», pregunté finalmente. Yuri sonrió. Un destello de su antigua actitud calentó su rostro por un segundo. «Lo han relevado del mando, podríamos decir. Cuando todo terminó, apareció ileso y trató de obligarnos a seguir a los hombres que gritaban hacia la oscuridad. No lo permitimos. Le disparó al viejo Lebedev antes de que pudiéramos contenerlo». «¿Dónde está ahora?» «En el otro comedor de este nivel. No ha respondido a ninguna pregunta sobre qué diablos pasó y se queda callado la mayor parte del tiempo. Ven, te llevaré con él». Nos abrimos paso entre los hombres que yacían y estaban sentados alrededor de nuestro refugio improvisado. Todos estaban en silencio. La voz más fuerte era un susurro. Aunque estos hombres habían sobrevivido a los horrores del nivel 5, algo había muerto dentro de ellos. Sergei yacía en un rincón del segundo comedor, atado de pies y manos. Cuando nos acercamos, sonrió sin alegría. «Soldado Sidorov,
Parece que la esperanza de Yuri de rescatarlo no era tan tonta como pensaba. Tiene suerte de estar vivo. Tú también, comandante, repliqué, apenas conteniendo mi ira. ¿Te importaría decirnos qué diablos está pasando? Esos son secretos de Estado, privados. No puedo contarte nada. Yuri resopló. Ya le fallaste a la Unión, Sergei. Lo que sea que vinimos a proteger se escapó. Será mejor que nos digas qué era, y tal vez podamos rescatar algo de la situación. El excomandante miró a Yuri con tristeza. Hice lo que estaba en mi poder para garantizar la seguridad de estas instalaciones. No había nada más que pudiera haber hecho. Yuri maldijo ferozmente y escupió al suelo, a los pies de Sergei, antes de darse la vuelta y marcharse. Yo lo seguí. ¿Cuál es nuestro próximo paso, Yuri? Le pregunté una vez que lo alcancé. Tenemos que hacer algo. Tenemos que llegar al comando del ejército para advertirles. Toda esta zona debe cerrarse lo antes posible. Ven afuera conmigo, Mikhail. Seguí a mi amigo, sin entender qué pretendía con esto. Mientras caminábamos por la base abandonada y salíamos a la noche helada, me di cuenta de lo que deseaba que yo presenciara. Desde algún lugar en la oscuridad, el débil sonido de hombres gritando llegó a mis oídos. Siguen ahí fuera, Mikhail. En algún lugar. Hemos enviado patrullas para intentar encontrarlos. O bien vuelven sin información, o no vuelven en absoluto. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? No sabemos dónde están, no tenemos el equipo para emprender el viaje hasta la civilización. A todos los efectos, estamos atrapados aquí. 2 de enero de 1959. Nos quedamos acampados en lo que queda del nivel 1. Sergei todavía no ha hablado. 3 hombres no han regresado de la patrulla de hoy. 7 de enero de 1959. Desde mi última entrada, otros 5 hombres han desaparecido durante una patrulla. Todavía hay comida y agua, pero nos estamos quedando sin cigarrillos. 12 de enero de 1959. 7 hombres más han muerto. Sergei permanece en silencio. Entre los supervivientes se habla de ejecutarlo. 19 de enero de 1959. No tengo muchas razones para continuar con este diario, aparte de llevar la cuenta de nuestras pérdidas. 12 hombres más han muerto a causa de los gritos. Sergei no ha hablado en 3 días. No hay más cigarrillos. 25 de enero de 1959. Hoy los gritos se acercaron más que nunca a nuestra base, hasta la puerta de entrada en ruinas. Nos quedamos agachados, empuñando los rifles con terror, murmurando oraciones y maldiciones. Gracias a Dios, se acabó después de media hora y se desplazó hacia algún lugar de la montaña. 4 hombres fueron tras ellos, jurando matar a los hombres que gritaban desde un campo de tiro. No han regresado. 28 de enero de 1959. Hoy, Sergei finalmente habló. No lo hemos alimentado en días y solo le dimos pequeñas cantidades de agua. Finalmente, se rindió y aceptó hablar con nosotros. Nunca suplicó, nunca rogó. Sigue siendo Sergei, enojado, orgulloso, utilitario. Pero ahora sabemos un poco acerca de lo que estamos tratando aquí. Nunca abrimos la cueva, ni una sola vez en 5 años, nos dijo con los labios resecos. Se utilizó el mejor equipo de escaneo de toda la Unión para darnos una idea de lo que estaba sucediendo al otro lado del desprendimiento de rocas. Nuestra mejor suposición fue que los 4 hombres atrapados simplemente estaban allí de pie, durante 5 años, de pie, gritando. ¿Y nadie intentó nunca abrir la cueva?, gruñó un soldado. Lo habrías hecho. No sabíamos qué había allí, qué había en esos soldados. Todavía no lo sabemos, incluso ahora. ¿Y cómo salieron?, pregunté. La cueva todavía está sellada. ¿Cómo pudieron escapar? Su suposición es tan buena como la mía, soldado Sidorov. Sergei sonrió, inclinando la cabeza. Tal vez estaban reuniendo fuerzas. Tal vez estaban esperando el momento oportuno. Tal vez, tras 5 años sin hacer nada, podrían atravesar la roca con la misma facilidad con que atraviesan la carne. Lo que sea que les haya pasado a los hombres de esta base,
Solo les ha pasado a los que estaban en línea de visión directa de los que gritaban, dijo Yuri. Sea como sea que se haya movido fuera de la cueva, no parece que pueda volver a hacerlo. Así es como sobrevivimos todos, después de todo. Sergei le sonrió a Yuri, escondiéndonos como cobardes. Yuri atacó con la rapidez de una serpiente. La cabeza de Sergei se echó hacia atrás y la sangre comenzó a brotar de su labio reventado. A pesar de todo, siguió sonriendo. ¿Y qué piensa hacer ahora, soldado Ivanovich? Nuestra única posibilidad era perseguir y matar a esas cosas, y en lugar de eso, se volvió contra mí. Los soldados que lo rodeaban comenzaron a dispersarse entre murmullos de disgusto. Estaba claro que no recibiríamos más de nuestro excomandante. A regañadientes, le di una cantimplora con agua. Parece que todos moriremos aquí. O nos encuentran los que gritan, o morimos allí en la nieve, uno por uno. Si alguien encuentra este diario, Dios esté con vosotros, porque nos ha abandonado. 30 de enero de 1959. 5 hombres más han caído. Ahora somos solo 14. Afortunadamente, Yuri está entre ellos. Sergei sigue vivo y lo han trasladado a nuestro comedor para que esté mejor protegido. 1 de febrero de 1959. Que Dios tenga piedad de mi alma. Los acontecimientos de hoy me perseguirán hasta el día de mi muerte. Se acercaba la noche cuando una patrulla, compuesta por los 2 últimos hombres lo suficientemente valientes como para ofrecerse como voluntarios para registrar la montaña, entró corriendo en nuestro refugio. Los centinelas se levantaron de un salto, con los fusiles en alto, esperando problemas. ¡Hay gente! ¡Hay gente en la montaña!, gritó uno de los exploradores. Me puse de pie de un salto y corrí hacia ellos, con Yuri cerca detrás de mí. ¿Quién? ¿Dónde? Zrenia, pregunté. En la ladera. Contamos 9. Están montando el campamento en este momento. Los soldados restantes se reunieron alrededor de la patrulla. ¿Son militares?, preguntó Yuri. ¿Podrían tener radios? ¿Podemos comunicarnos con el comando? Numbers son civiles. Parece que están haciendo una expedición de senderismo, respondió el patrullero. Un silencio abatido se apoderó de la sala. Nuestras esperanzas, que se habían despertado tan rápidamente, se desvanecieron con la misma rapidez. Una sola voz rompió el silencio, la de Sergei. Carnada. Lo miramos confundidos. ¿De qué estás hablando, hijo de perra? Component placement, preguntó uno de los supervivientes. ¿Qué quieres decir con cebo? Esa gente en la montaña, las cosas que hay en los hombres que gritan, no saben que estamos aquí, así que no han venido a por nosotros. Pero verán a esos excursionistas, vendrán a por ellos. Y eso nos da una ventaja, sabemos lo que van a hacer. Yuri se acercó al comandante atado. ¿Qué estás proponiendo? Incluso si llegan a los excursionistas, no podemos matarlos sin exponernos. Estás sentado sobre una base militar llena de armas y explosivos, Ivanovich. Fuera hay una montaña cubierta de nieve. Salimos, preparamos la ladera con explosivos, nos escondemos y esperamos. Cuando las cosas vienen a por los excursionistas, esperamos hasta que gritan y entonces les tiramos la ladera encima. Si la avalancha no los mata, los rematamos antes de que se den cuenta de lo que les ha pasado. Yuri se quedó en silencio por un segundo. Supongamos que hiciéramos todo esto, dijo finalmente. Supongamos que logramos provocar una avalancha, pero las cosas sobreviven. ¿Cómo sabemos que podremos matarlas? Lo intentamos y fallamos cuando se liberaron. O esto, o te quedas aquí y mueres lentamente, uno por uno. Tú eliges. Hubo un segundo de silencio. Luego Yuri asintió. Si vamos a caer, caeremos luchando. A su alrededor, los supervivientes se ponían de pie y murmuraban en señal de aprobación. En sus ojos se había reavivado un fuego que se había apagado hace un mes. Tenían intenciones, tenían esperanza. Una cosa más, añadió Sergei, levantando las manos atadas. Libérame. Yuri dudó un momento. Luego dio un paso adelante, sacó su cuchillo y cortó las ataduras de Sergei. Queda una página vacía. Después de eso, todo sucedió muy rápido. Recogimos explosivos del arsenal,
granadas y cargas de demolición, y salimos a toda prisa a la noche. Los excursionistas habían montado su tienda de campaña bajo la montaña. Un resplandor tenue provenía del interior. La luz de una lámpara la iluminaba. Los gritos seguían oyéndose, débiles en el aire. Tal vez los campistas no los oyeron. Tal vez los confundieron con el aullido del viento. Fuera lo que fuese, se quedaron dentro de la tienda. Nuestro pequeño grupo avanzaba lentamente por la montaña, ansioso en la oscuridad. Cada movimiento en la negra noche estaba lleno de terror. Nos tomó solo unos minutos colocar los explosivos en las laderas sobre la tienda. Después de preparar nuestra trampa, nos alejamos y nos refugiábamos en una línea de árboles a 1 kilómetro del campamento. Y luego esperamos. Durante varias horas estuvimos sentados en el frío, helados y aterrorizados. Sergei sostenía el detonador, habiendo asumido el mando gracias a su experiencia y a cierta autoridad residual. Parecía una eternidad de espera, pero finalmente llegó el momento que tanto temíamos. Los gritos del viento se acercaban cada vez más y más fuertes, acercándose a la tienda. Vimos venir las cosas, 4 motas negras sobre la nieve blanca, corriendo montaña abajo hacia los excursionistas. Hubo una conmoción en la tienda, las sombras se movían en pánico. Al unísono, las voces del viento se silenciaron. Los cuerpos que corrían cayeron inertes sobre la nieve. Y 4 nuevos gritos surgieron del campamento. 1 de febrero de 1959. Continuación. Nos quedamos paralizados. Habíamos estado esperando ansiosamente este momento durante horas, pero cuando finalmente llegó, todavía dudábamos. «¡Vuela la pendiente! ¡Hazlo, Sergei!», gritó Yuri, rompiendo nuestro trance de terror. Nuestro comandante sonrió cruelmente y presionó el detonador. Se oyó un fuerte crujido y un estruendo, como un trueno a lo lejos. Un destello de llamas iluminó la ladera, proyectándola en una sombra y una luz bien definidas. Me tapé los oídos. Se oyó un estruendo que resonó por toda la montaña. Por un segundo, el mundo se quedó quieto. Entonces toda la pendiente que se extendía sobre la tienda empezó a moverse, y las vibraciones desencadenaron una cadena de movimientos imparables. Toneladas de nieve se movían y se deslizaban con un sonido inquietante y quejumbroso. La masa ganaba velocidad y golpeó la tienda con una fuerza terrible. El silencio se apoderó de la montaña. Poco a poco nos fuimos levantando. La tensión era palpable. Esperábamos con la respiración contenida. «¿Funcionó?», dije finalmente con voz ronca. Nadie respondió durante un segundo, escuchando atentamente. Entonces Yuri susurró una respuesta. «Creo que sí», dijo. «Deberíamos ir a Che». Un grito espantoso, más fuerte que cualquier otro, atravesó la noche. Mi corazón se hundió y un escalofrío me recorrió la espalda. Yuri maldijo y Sergei sacó su pistola. «Parece que aún no hemos terminado, soldados. Prepárense». La tienda se abultó y luego se partió cuando alguien la abrió desde adentro. Varias figuras salieron corriendo hacia la línea de árboles. No gritaban, no las habían secuestrado. Pero mi corazón se hundió cuando las últimas 4 siluetas emergieron del refugio en ruinas. 4 gritos fuertes se oyeron una vez más en la ladera de la montaña. Los animales se tambaleaban por la nieve, con las extremidades descoordinadas, como si la fuerza que les daba movimiento y fuerza no estuviera acostumbrada a estos nuevos anfitriones. Pero se movían rápido, siguiendo a los excursionistas que huían, y se dirigían directamente hacia nosotros. «Prepárense para disparar», ordenó Sergei con voz fría como el hierro. «Si se mueve, mátenlo». Mis camaradas supervivientes se arrodillaron en la nieve, apuntando con sus fusiles a las figuras que se acercaban. Con un estruendo, disparamos nuestra primera salva. Apuntamos con toda la habilidad que teníamos, intentando desesperadamente asegurarnos de que los excursionistas que aún no habían sido capturados no murieran en nuestro fuego cruzado. Uno de los que gritaban cayó, y yo aplaudí, solo para maldecir con miedo cuando su grito de dolor insano fue repetido por otro de los excursionistas que huían. ¿Eran estas cosas invencibles? ¿La muerte solo les haría saltar hacia un nuevo objetivo? Otra descarga hizo que mis oídos zumbaran y 2 cuerpos más cayeron al suelo.
Sus gritos se silenciaron solo por un segundo antes de que un par de excursionistas que huían tropezaran, se sacudieran y repitieran el grito de agonía. El pánico se extendió por nuestro grupo como un reguero de pólvora. La disciplina se derrumbó. Los hombres que gritaban se acercaban y nuestros disparos no lograron detener su avance. Primero uno, luego 2 soldados se dieron la vuelta y huyeron hacia el bosque. Luego todos corrimos. El terror se apoderó de nuestras mentes en una terrible garra. Corrimos a través del bosque de medianoche. Los gritos de las siguientes cosas resonaban a nuestro alrededor. Grité cuando el suelo debajo de mí se desplomó de repente y caí por una pequeña pendiente. Un arroyo corría por el fondo y caí directamente en él. Inmediatamente, unos zarcillos helados se extendieron por mi cuerpo. Mis compañeros corrieron tras de mí. Algunos cayeron como yo, otros se mantuvieron en pie. Sergei se puso a mi lado y me levantó. ¿Qué hacemos?, dije desesperadamente. El pánico amenazaba con apoderarse de mí otra vez. Sergei no tuvo tiempo de responder. Sobre el borde de la pendiente por la que habíamos caído, aparecieron 4 siluetas. Sus gritos eran ensordecedores. Los momentos siguientes son solo una imagen borrosa en mi memoria. Recuerdo disparos desesperados, mientras las 4 figuras babeantes corrían entre nosotros. Sus gritos se mezclaban con nuestros propios gritos de miedo y confusión. La corrupción se extendió rápidamente. Los hombres caían muertos. Otros repetían su grito inhumano. Un recuerdo permanece nítido en mi mente. Una figura que gritaba, un soldado al que conocía como Igor Paschenko, se tambaleaba hacia mí, con la boca abierta en una mueca deformante. Me tambaleé hacia atrás, tropecé con un cuerpo boca abajo y caí al suelo. Habría muerto. Debería haber muerto. Pero entonces Sergei saltó frente a mí. Él nunca entró en pánico. Puede que fuera cruel, un cabrón y un asesino, pero nunca entró en pánico. Mientras Paschenko le gritaba, Sergei apuntó con su pistola y comenzó a disparar. Su puntería era impecable. Una bala, 2, 3, casi un cargador entero, se hundieron en el pecho de Paschenko. Todos los disparos, menos uno. Cuando el soldado cayó al suelo y la fuerza que había movido sus músculos huyó en busca de un nuevo huésped, Sergei se colocó el arma bajo la mandíbula y disparó. Entonces Yuri me recogió. «¡Corre, Michael! ¡Corre! ¡Vuelve a la base!». No cuestioné su orden ni pregunté por qué íbamos a regresar allí. Huí, con Yuri a mi lado, mientras los gritos desgarraban al resto de nuestro grupo. Nos habíamos alejado, pero las cosas pronto nos persiguieron. Mientras caminábamos tambaleándonos por la nieve, podíamos oírlas detrás. Sus gritos agonizantes se acercaban lentamente a nosotros. Me ardían las piernas. La debilidad y el frío me quitaban fuerzas. Me habría rendido y me habría acostado, esperando la muerte, si Yuri no me hubiera ayudado a seguir. Pasamos corriendo por la puerta en ruinas de nuestra antigua base, con las cosas unos 100 metros detrás. La oscuridad en las ruinas era absoluta, y pronto nos hubiéramos perdido si Yuri no hubiera encontrado rápidamente una luz a pilas. Corrimos hacia abajo, a través de los niveles de la base, mientras los gritos se acercaban cada vez más. Si nos veían tan cerca, sería el fin. ¿A dónde vamos?», jadeé, con lágrimas de miedo y cansancio corriendo por mi rostro. «Estamos atrapados aquí abajo». El rostro de Yuri se quedó inmóvil. «No podemos matarlos, Michael», respondió. «Si esa avalancha y todos los disparos con los que los atacamos no pudieron, no sé qué lo hará. Entonces, ¿qué vamos a hacer?». Me miró de reojo por un segundo mientras huíamos en la oscuridad. Luego levantó la mano libre. En ella había 2 granadas. «Uno de estos abre las cuevas del nivel 5. Los atraigo hacia adentro y me escondo. Una vez que me hayan seguido, saldré corriendo. Tienes que estar preparado, Michael. En cuanto salga de esa cueva, volarás la entrada. Provocaremos otro desprendimiento de rocas. Los atraparemos de nuevo», me di cuenta. «Sellaremos la cueva». «Exactamente», dijo Yuri con una sonrisa sombría. Me arrojó una de las granadas al pecho y la tomé con manos temblorosas. Entramos a toda velocidad al nivel 5.
El suelo estaba cubierto de cadáveres. Los muertos que habían quedado tras el grito de huida yacían en montones a nuestro alrededor. Nuestros perseguidores no se quedaban atrás. Podía oír sus pisadas atronadoras, sus gritos terribles. Se nos estaba acabando el tiempo. Yuri corrió hacia la pila de escombros que sellaba las cuevas. «¡Escóndanse! ¡Rápido!», gritó. Salté hacia un costado de la habitación y me refugié detrás de una mesa de trabajo volcada. Allí yacía un cadáver, con los ojos abiertos y una mueca de conmoción y dolor grabada para siempre en su rostro. Un fuerte estruendo sacudió todo el nivel, mientras Yuri se abría paso a toda velocidad hacia las cuevas. Las paredes crujieron de forma amenazante, su estructura estaba dañada y miles de toneladas de roca sobre nosotros ejercían una presión terrible. Los que gritaban se acercaban. Sus gritos eran ensordecedores. La luz de Yuri se apagó mientras se adentraba más en la cueva invisible. Se escuchó un ruido sordo cuando la dejó caer. El cebo estaba listo. No tuvimos que esperar mucho tiempo. Los gritos de las cosas que los perseguían aumentaron en intensidad a medida que se estrellaban contra el nivel 5. No se detuvieron y se sumergieron directamente en las cavernas, siguiendo la luz. Salté de detrás de la mesa y corrí hacia la entrada de la cueva. El seguro de una granada cayó al suelo cuando lo saqué, agarrando la palanca de seguridad con mis manos sudorosas. Esperé, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. La desesperación empezó a apoderarse de mí al darme cuenta de que algo debía haber salido terriblemente mal. Yuri no salía. ¿Cuánto tiempo podría esperar? ¿Cuánto tiempo tenía? De repente, la voz de mi amigo cortó la cacofonía de dolor, resonando en la caverna negra. «Vuela a la entrada, Michael. Hazlo ahora», gritó desde la oscuridad. No pude. No lo haría. Mi amigo estaba allí y no podía condenarlo a muerte. «Yuri», grité desesperadamente. «No puedo». Mi amigo apareció cojeando, tambaleándose por una esquina del pasillo. 4 siluetas saltaron detrás de él, toda la atención puesta en Yuri. No había podido esconderse de ellas. Se nos acabó el tiempo y las opciones. «Hazlo, Michael. Tienes que...». No pudo avanzar más. Vi que uno de los cuerpos que lo perseguían se desplomaba. Yuri se estremeció, se tambaleó y cayó. Las lágrimas me cegaron. Solté el seguro y salté hacia atrás para ponerme a cubierto. Hubo un destello de luz y un estruendo ensordecedor. Los gritos se ahogaron, las paredes temblaron y la cueva se derrumbó. Toneladas de roca se estrellaron contra el suelo y se levantó una nube de polvo que me incendió los pulmones. Miré a través de ella con los ojos llorosos. La cueva estaba sellada. Un muro de roca había caído en la entrada, bloqueándola. Caí al suelo y lloré por mi amigo perdido. Esta es la última entrada en el diario de mi abuelo, a excepción de esas últimas palabras. Dios nos ayude, todavía están ahí. En las antiguas investigaciones sobre el incidente del paso Dyatlov, no se menciona a ningún soldado muerto. Supongo que el brazo del gobierno que envió a mi abuelo a esa base desconocida llegó primero, atraído por los informes de excursionistas desaparecidos, y se aseguró de que nunca se descubriera su participación. En 2019, el gobierno ruso anunció que abriría una nueva investigación sobre el incidente del paso Dyatlov. La conclusión fue que el accidente fue causado por una avalancha. Supongo que no están completamente equivocados o que no mienten descaradamente. Creo que fue ese recordatorio de su pasado lo que llevó a mi abuelo al límite, empujando recuerdos reprimidos hacia su mente. No puedo evitar preguntarme si sus últimas palabras escritas eran ciertas. ¿Están todavía en las cuevas? Me pregunto si, en algún lugar allá afuera, en el gélido desierto ruso, enterrado bajo los montes Urales, 4 hombres, uno de ellos un héroe y amigo perdido de mi abuelo, siguen gritando hasta el día de hoy.